Hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto poder, con la ayuda del Señor, comenzar una nueva reunión, un nuevo martes, reunión de oración, pero también reunión de estudio de la palabra. Y yo les quiero animar y los quiero desafiar a que no dejen de repasar, no dejen de escuchar los audios tanto de los días domingo como también de los días martes. Sabemos que tenemos la bendición que Michael se encarga de subir a YouTube las prédicas, así que tenemos esta herramienta, así que aprovechémosla, hermanos, repasemos los mensajes, principalmente cuando vamos a los martes, que normalmente son estudios sistemáticos lo que tenemos. Repasemos durante la semana, escuchemos. Hermanos queridos, le vamos a pedir al Señor que nos guíe en este momento a través de oración, a través de la oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia, Señor, a esta hora, dándote gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oración, Señor, este medio que tú nos has dado para comunicarnos contigo. Por favor, Señor, te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender. Abre nuestro entendimiento, pero también ayúdanos a accionar nuestra obediencia, Señor, de lo que nos enseñes en esta tarde. Te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo orar? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo orar? ¿Cómo oramos? ¿Cómo estamos orando? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 13, dice el Señor Jesús: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Mm? Ya lo escuchó, ya puso pausa y lo leyó. Es muy importante que eh, siga la lectura conmigo, mi hermano, ¿sí? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y más adelante nomás, en el capítulo 15 de Juan, verso 16, termina el versículo 16 diciendo: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, recordemos que todo lo que pidamos al Padre lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Debemos orar en el nombre de Jesús. No cuando terminamos la oración decir en el nombre del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo o cualquier otra forma. No, no, no. La forma en la que nos enseña la palabra de Dios y el Señor mismo es que debemos orar en el nombre de Jesús. La oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo, teniendo en cuenta siempre que ningún pecador puede tener acceso al Señor. ¿Mm? En cambio, el creyente debe tener presente siempre que se está llegando, que se está presentando a un Dios tres veces santo y que se debe basar no en méritos propios, en méritos personales, porque no es por méritos personales que nos podemos presentar hoy ante el Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús. Gracias a Él nos podemos presentar ante el Padre en oración. Jesús es el que nos ha purificado de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces nos presentamos en oración por los méritos de Cristo Jesús. La oración, hermanos, debe ir dirigida siempre al Dios Trino, a Dios Padre. Pero el Dios Trino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de las personas de la Trinidad es invocada en la oración. Nosotros nos dirigimos al Padre, a Dios. Pero Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, y eso lo sabemos, ¿no? Según a los Corintios, por ejemplo, capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vemos aquí cómo el apóstol en esta carta a los Corintios cita la plenitud de la deidad, la Santa Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Un Dios trino. También podemos orar a Cristo
como lo hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Allí en Primera a los Corintios, por favor, en el capítulo 1, en el verso 2, dice el apóstol: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Mm? Vemos aquí que Jesucristo es Señor, porque Él es el Hijo de Dios, pero en los misterios divinos podemos ver, de acuerdo a la palabra de Dios, que Él también es Dios. Él también es Dios. Después, en el libro a los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 59 y 60, un relato realmente impresionante. Versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Mm? Si el Señor Jesús no fuera Dios, ¿qué capacidad tiene entonces para recibir un espíritu? Y el 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si no fuese Dios el Señor, ¿qué poder, qué potestad tendría para perdonar pecados? Si dice: no le tomes en cuenta este pecado. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en los misterios divinos es Dios. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Mm? El Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados, pero tiene poder para fortalecer. Dice, continúa diciendo el apóstol: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Mm? Le fortaleció, pero también dice que le puso en el ministerio, porque le tuvo por fiel. ¿Mm? Vemos la deidad del Señor Jesús. Y Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados en Cristo Jesús, entonces debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, sin olvidar que el Señor Jesús también es Dios. Muy importante entonces, hermanos, orar en el nombre de Jesús. Incluso cuando nos presentamos en oración al Padre, ya en nuestra mente, aunque no lo digamos, debemos recordar y tener presente esa idea y esa realidad de que nos presentamos ante el Padre en el nombre de Jesús, porque nos presentamos a Él por los méritos de Cristo Jesús. Porque gracias al Señor Jesús hoy nos podemos presentar libremente ante el trono de la gracia. Entonces, hermanos, ¿cómo orar? Orar pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Pero también debemos orar en dependencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí la palabra Espíritu está con mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo. Entonces debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en dependencia del Espíritu Santo, hermanos. Porque solo el Espíritu sabe lo que debemos pedir, cómo debemos pedir.
porque el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda en la oración. ¿Mm? Y la oración que Él nos dicte, que Él forme en nosotros, en nuestra mente, claro que va a ser presentada al Padre en oración, porque si dejamos que el Espíritu nos guíe, si lo hacemos en dependencia de Él, Él nos va a guiar cómo debemos pedir, de qué forma debemos pedir. Pero debemos tener en cuidado, mucho cuidado, en algunos detalles. El Espíritu Santo nos va a guiar en la oración, ¿m? Pero hay que ver cómo están nuestros pensamientos. ¿Cómo están corrompidos mis pensamientos? Mis pensamientos están volando en mi mente, hay pensamientos que no deben estar, hay conductas pecaminosas que están obstaculizando nuestras oraciones. Si no estamos en comunión, ya sea por pecado, eh, el Espíritu Santo no nos va a poder guiar en oración. Debemos entender esto, cómo nos presentamos a Dios en oración. El Salmo 134, 134, verso 2, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad, habla de levantar, ¿sí? Habla de levantar las manos. Y vemos aquí un paralelismo prácticamente con lo que podemos encontrar en Primera de Timoteo, exactamente en el capítulo 2, en el verso 8, que dice el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y aquí no es precisamente los varones, sino tanto hombres y mujeres. Cuando dice hombres, es varones y mujeres, y dice que lo hagamos levantando las manos. No es levantando las manos, no es la posición física en sí. Muchas veces en algunas partes la palabra de Dios no se toma la escritura literalmente, ¿no? Hay en algunas ocasiones que es sentido figurado, es sentido figurado. Aquí no se refiere a que debemos estar levantando las manos para orar. No tiene nada malo hacerlo mientras se haga en forma discreta, prudente, ordenada. Alguien dijo por allí que levantar las manos es la evidencia de lo que ocurre en el interior de la persona. Yo entiendo que lo más importante es lo que verdaderamente ocurre, lo que hay, lo que sucede en el interior del creyente, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, em, no es que hay que estar levantando las manos, sino que lo que aquí se refiere es que está relacionado con el interior. Primero vemos que dice en todo lugar. Se refiere a que cada cristiano puede orar en todo tiempo, donde esté. Y levantar manos santas es un énfasis, no tanto como les decía, la postura física de la persona que está orando, sino de lo que sucede en su interior, de lo que hay en el interior del creyente, cómo es la vida del creyente. Aquí las manos santas son, son figurativas de toda la manera de vivir de la persona que sigue a Cristo. Podemos estar hablando un buen poco al respecto, pero es muy importante entonces que el orar en todo lugar levantando manos santas se refiere a ese estado interior, a esa santidad a la cual somos llamados los creyentes. Y para ir finalizando este tiempo de reflexión y de enseñanza de Dios para con nosotros por medio de su palabra, debemos entender algo que muchas veces impide nuestras oraciones.
Vemos aquí en el versículo 8 que no tan solo debemos orar en todo lugar, levantando manos santas, sino que dice, sin ira ni contienda, sin enojo, sin rabia, sin peleas, sin disensiones. Debemos entender que la rabia o el enojo, la ira, las rivalidades, las discusiones, las disputas, las peleas, dificultan mucho la oración, porque estas cosas desagradan a Dios. Tenemos mandatos, recomendaciones en la palabra de Dios, donde dice que debemos despojarnos, dejar, abandonar la ira, el enojo, la maledicencia. Entonces, debemos tener en cuenta en cómo orar. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús, debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, pero tenemos que tener en cuenta cómo está nuestra santidad. Debemos tenerlo en cuenta que tenemos instrucciones en la palabra, no solo para leerlas, sino para obedecerlas y practicarlas. Y es por eso que Jesús nos dice que debemos interrumpir nuestra adoración si es necesario para hacer la paz con otros. Yo le invito a que me acompañe, por favor, a la lectura de la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante, ¿no? Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Es que el orar es parte de la adoración. Y Dios quiere que le obedezcamos inmediatamente y enteramente. Y nuestra meta debería ser siempre tener una relación correcta con Dios y por ende una relación correcta con los demás. Y tal vez en este tiempo, en este momento, en este preciso momento, tal vez el Espíritu Santo nos está revelando, nos está mostrando, nos está recordando. Tal vez de que debemos poner la pausa y llamarle por teléfono a alguien para pedirle perdón. O para preguntarle qué le sucede con nosotros, que tal vez alguien nos dejó de saludar, su trato para con nosotros no es el mismo de antes. Tal vez es el tiempo de que te reconcilies con alguien, porque el Espíritu Santo pone esas convicciones en nuestro corazón y en nuestra mente. Recuerda que Dios quiere que le obedezcamos. Recuerda que nuestra relación con Él debe ser correcta, pero también con los demás. Y fíjense que cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, con un hermano en Cristo, con un miembro de la familia, con un compañero, con alguien, debemos resolverlo lo antes posible. Lo antes posible. No debemos tener esa teoría que por allí de pronto tiene el mundo de que el tiempo lo cura todo, lo sana todo. Y como que pasa el tiempo y nos olvidamos. No, 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 no. Eso es muy peligroso. Los creyentes sabemos que en lo posible, en el acto, debemos solucionar los problemas. Yo no entiendo cómo por allí puede haber hijos de Dios que sabe que tal vez alguna vez han dañado a alguien con un comentario inapropiado, con un comentario con doble sentido y pueden continuar como si nada. A mí me ha sucedido muchas veces, ¿eh? Muchas veces me ha sucedido, porque muchas veces abrimos la boca porque la abrimos nada más. Muchas veces tal vez en tono de broma, por querer ser chistosos o agradables,
y abrimos la boca de más y herimos. Sí, tal vez involuntariamente, pero debemos ser sabios. Y tal vez en este momento el Señor nos está recordando. No dejemos pasar para que podamos presentarnos en oración, limpios, puros ante el Señor y que nuestras oraciones no sean estorbadas. El Señor nos manda a reconciliarnos con quien nos tengamos que reconciliar, aunque no hayamos hecho nada. Porque cualquier ruptura de cualquier relación afecta nuestra relación con Dios. Y hermanos, somos hipócritas si manifestamos tener buena relación con Dios mientras no la tenemos con alguna otra persona. ¿Mm? Somos hipócritas si manifestamos tener buena relación con Dios mientras no la tenemos con otra persona. Hermanos, nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. Ojo, ¿eh? Y si no, mire lo que dice la palabra de Dios. Vayamos por favor y acompáñeme a la lectura de la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice así el apóstol: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Durísimo, ¿no? Y más duro es aún el versículo 21, porque dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, de parte del Señor. Fíjese usted, hermano, el mandamiento no dice la opción o la alternativa, el mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y allí nomás comienza el capítulo 5. Y en el verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, creemos en Jesús, Él es el Cristo, es nacido de Dios, el que cree en Él, en el Señor, es nacido de Dios. Y por ende debemos amarle a Dios, amarle al Señor Jesús, pero también debemos amar a quienes Él ha engendrado, a quienes Él ha salvado, es decir, a nuestra familia, la familia en Cristo, la familia en Dios. Recuerda que nuestras relaciones con los demás reflejan cuál es nuestra relación con Dios. No puedo decir que amo a Dios y aborrecer a algún hermano o a alguna persona. Dice la Escritura también que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, el Señor nos ha llamado en esta tarde a reflexionar. Primero nos ha enseñado cómo orar. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Pero también debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Pero con manos santas, con acciones santas, con vidas santas, porque a eso hemos sido llamados como hijos de Dios, a la santidad. Pero debemos despojarnos del enojo, de la bronca, del celo, de la amargura y reconciliarnos con quien nos tengamos que reconciliar, porque si no somos mentirosos. No podemos decir que amamos a Dios mientras sabemos que algún hermano tal vez esté enojado con nosotros y no hacemos nada por sanar, por restaurar esa relación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo, pero también llevando a la práctica lo que Él nos enseña, en obediencia, por amor y por gratitud al que nos amó y nos salvó. Que el Señor les bendiga, que sea una tarde y un tiempo de reflexión y será hasta la próxima reunión. Bendiciones, queridos hermanos.